Tu sangre es solo un medio para conseguir entradas al cine, hasta que una noche, unos colmillos te demuestran su verdadero valor. Crees que fue una pesadilla, pero la marca en tu cuello es real. Y el monstruo que te la hizo ahora es tu nuevo compañero de clase. Y te está mirando. Min-gyom marcó al prota con sus colmillos para reclamar su sangre. Vos tenés más fácil reclamar tu lugar acá. Solo deja tu marca en el botón de like. La ciudad zumbaba con su ritmo habitual, ajena al nuevo comienzo de Chun-sam, un joven que se mudaba a su propia casa. Sus padres, al darle un techo, le dejaron claro que ahora era libre de vivir como quisiera. Y así, con una caja en mano y la espalda cargada, Chun-sam se instaló en lo que él consideraba más un espacio para vivir que una verdadera casa. Una noche, mientras se relajaba en su cama, las noticias lo sorprendieron con reportes de ataques extraños. Se hablaba de marcas de colmillos en las víctimas, de sangre drenada y de la creciente sospecha de que los vampiros eran reales. Chun-sam lo escuchó con cierto escepticismo, pensando que eran cosas de otros tiempos. Lejos de esos rumores, él tenía su propia rutina. Con frecuencia visitaba el banco de sangre, una forma sencilla de conseguir una hamburguesa gratis o entradas al cine. Pero un día, mientras salía de allí, lo impensable ocurrió. Un hombre lo abordó por detrás y antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor agudo en el cuello. No era un robo cualquiera, la fuerza y el vacío que lo invadían eran diferentes. Era como si toda su energía se le estuviera escapando. El terror puro lo paralizó, sintiendo cómo su vitalidad se desvanecía mientras el atacante, con unos colmillos afilados, le drenaba la sangre. Se despertó de golpe, con un grito ahogado. El sueño se sentía tan real, demasiado real. Su mano subió instintivamente a su cuello y al tocarlo sintió la evidencia inconfundible de la mordida. No había sido una pesadilla. En ese momento, el despertador de su celular lo sacó de sus pensamientos, recordándole que tenía que ir a la escuela. Para ocultar las marcas en su cuello, Chun-sam se puso un cuello de tortuga. En la escuela no pasó desapercibido. Una maestra le llamó la atención, diciendo que no podía usar ese tipo de ropa y que, ya que él había llegado en un momento tan sensible para la institución, era mejor que se pusiera las pilas. Chun-sam solo pudo asentir, sintiéndose aún más incómodo. Pero lo que no esperaba era el anuncio de un nuevo estudiante transferido, Park Min-gyom. Para horror de Chun-sam, era el mismo vampiro que lo había atacado. Y para colmo de males, la maestra lo sentó justo a su lado. Min-gyom lo miraba fijamente mientras se acomodaba, como si lo conociera, o peor, como si supiera exactamente lo que había hecho. Chun-sam solo podía preguntarse qué significaba todo eso. La campana del almuerzo sonó antes de que Min-gyom pudiera decir algo más, y mientras sus compañeros invitaban al nuevo alumno a comer con ellos, invitación que Min-gyom rechazó sutilmente, para luego cambiar de opinión y unirse, pero yendo por pan, Chun-sam se quedó apoyado en su escritorio, viéndose cada vez más pálido. Sus compañeros no tardaron en notar la debilidad de Chun-sam. Hablaban de cómo era callado, no tenía amigos y siempre terminaba en la enfermería. Mencionaban, entre murmullos, que a veces lo veían bebiendo un jugo que parecía sangre, aunque lo atribuían a su aspecto deprimido. Min-gyom, por su parte, escuchaba la conversación, observando a Chun-sam con una intensidad que nadie más notaba. De repente, un golpe sordo resonó en el aula. Chun-sam se desplomó de su silla. Los demás estudiantes reaccionaron con indiferencia, acostumbrados a sus desmayos, diciendo que lo dejaran, que ya se recuperaría. Pero Min-gyom no opinaba lo mismo. Se levantó de golpe, con una expresión de preocupación, y sin dudarlo, cargó a Chun-sam para llevarlo a la enfermería. Al llegar, Chun-sam ya estaba dormido en la cama. Min-gyom lo dejó y mientras lo observaba, sintió un hambre voraz. Se acercó a Chun-sam y le susurró casi sin querer, «Dame tu sangre». Consciente de lo que casi hacía, Min-gyom se detuvo y tratando de controlar su impulso, salió corriendo del cuarto para buscar algo de comer o al menos alejarse de la tentación. Pero antes de que pudiera irse muy lejos, la enfermera de la escuela entró al consultorio, buscando a alguien. Preguntó si había alguien. Al no ver a nadie, fue hacia una de las cortinas y al correrla se encontró con una escena inesperada. Min-gyom, que había vuelto y aún estaba encima de Chun-sam, sonrojado y agarrándole la corbata.
Era una imagen que, sacada de contexto, era bastante comprometedora. La enfermera no pudo ocultar su sorpresa, mientras Min-gyom, al verse descubierto, se puso furioso. Le pegó una cachetada a Chun-sam, que seguía dormido, y le gritó algo inaudible, para luego salir corriendo a toda velocidad. La enfermera, todavía asombrada por lo que había visto, le gritó a Min-gyom que no se preocupara, que no le iba a contar a nadie, pero él solo se alejaba más rápido, negando que algo hubiera pasado. Con Min-gyom fuera de vista, la enfermera se acercó a Chun-sam, aún en la cama. Le preguntó por qué estaba haciendo esas cosas en la escuela, avergonzándola. Chun-sam, confundido y agotado, solo le pidió que lo dejara en paz, que necesitaba descansar. La enfermera, sintiendo lástima, se disculpó y se retiró. Más tarde, de vuelta en el aula, Chun-sam seguía mal, apoyado en su escritorio. Min-gyom, al verlo, pensó en cómo podía acercársele para preguntarle sobre lo que había pasado sin levantar sospechas. El incidente de la enfermería lo había puesto en una situación delicada y necesitaba entender qué hacer con Chun-sam. La situación de Min-gyom no mejoraba. Los dolores de cabeza eran constantes y la inquietud lo carcomía. En clase, no pudo evitar preguntarle a un compañero si Chun-sam era especial, si había mordido a alguien. La negación del otro solo lo dejó más confuso y preocupado por su propia salud, sintiendo punzadas de dolor y escalofríos. ¿Se estaba convirtiendo en un vampiro como el que lo había mordido? La idea lo aterraba. Su malestar era tan evidente que en su primer día pidió permiso para irse temprano, dejando a la maestra extrañada por su palidez y el hecho de que ni siquiera Chun-sam, que también se ponía mal, hacía algo así. Una vez en casa, Min-gyom se dejó caer en la cama, agotado. La imagen de Chun-sam lo perseguía y el hambre de sangre se volvía casi insoportable. Tengo que verlo todos los días hasta que me gradúe, pensaba, mientras una voz interna le exigía, «Dame tu sangre». Desesperado, se puso a investigar en internet. Buscó vampiros, origen de vampiros y cosas que los vampiros odian, encontrando información sobre ajos, cruces y plata. Incluso se topó con un foro donde una chica soñaba con tener un novio vampiro. Entre una cosa y otra, se preguntaba si era tarde para pedirle a Chun-sam que también lo convirtiera en vampiro. Mientras tanto, la realidad también lo golpeaba. Necesitaba un trabajo de medio tiempo para salir adelante. De vuelta en el colegio, las cosas no mejoraban. Chun-sam, visiblemente desmejorado, le devolvió el saludo con un gesto de dolor, agarrándose la cabeza. Estaba temblando y se veía fatal. Min-gyom, al verlo, le ofreció ir a la enfermería o irse a casa, pero Chun-sam solo le dijo que era inútil, que tenía que aguantar. Los síntomas de Chun-sam eran sin duda un resultado de la mordida, y Min-gyom no entendía del todo lo que estaba pasando. Al final del día, la paciencia de Min-gyom se agotó. ¿Chun-sam estaba haciendo esto a propósito para darle lástima? Lo agarró del brazo y lo acorraló, exigiéndole que dejara de temblar. «Solo estoy tratando de que no me muerdas», le respondió Chun-sam, con la voz entrecortada, y le preguntó si le tenía bronca. Las palabras de Chun-sam resonaron con fuerza en la mente de Min-gyom, mientras una parte de él deseaba poder decirle «te agradecería si me dejaras», y se le vino a la mente un recuerdo doloroso. Un Min-gyom niño, pequeño y hambriento, le pedía comida a su padre, quien comía solo en la mesa. El padre lo ignoró y luego le dijo con frialdad que ya no había nada para él, que era un gusano que se come todo. Esta vieja herida, la de la necesidad y el rechazo, se mezclaba con su actual hambre vampírica. De vuelta al presente, Chun-sam, ahora con Min-gyom mirándolo fijamente, suspiró. Sacó un pequeño crucifijo y al ver una bolsita de ajos que se le había caído al suelo, le dijo, «En el cuello no». Luego, ante la sorpresa de Min-gyom, se subió a la manga y le ofreció el brazo. «Mordé acá mejor». Sin dudarlo, Min-gyom se arrodilló y mordió. Chun-sam en ese momento sintió una extraña sensación, casi como si no hubiera sido herido. El vampiro, con la boca manchada de sangre, se disculpó, avergonzado. Dijo que el hambre era tan fuerte que se le fue la mano. Lo curioso es que Chun-sam ni se inmutó. Es más, le preguntó a Min-gyom si estaba bien y le aseguró que si era solo por la sangre no había problema.
Resulta que Chun Sam tenía una condición muy particular. Su cuerpo producía demasiada sangre y la reponía casi al instante. No se mareaba, no se debilitaba, era como una máquina de donar. Para Min-gyum esto era la solución a todos sus problemas. Mientras, Chun Sam, con una mirada casi ingenua, lo veía como una buena persona, como si el vampiro le estuviera haciendo un favor al existir. Min-gyum, superado por el alivio y con las mejillas sonrojadas, se le acercó y le soltó. «Vos sos una persona muy buena, seamos amigos». Chun Sam, incómodo ante tanta efusividad, lo cortó en seco, recordándole que el recreo terminaba pronto. Aprovechando la situación más tranquila, Chun Sam le preguntó a Min-gyum por qué no se había enfermado la primera vez que lo mordió. Min-gyum se quedó pensativo y con una media sonrisa insinuó que era mitad sin terminar la frase, dejando un misterio en el aire. Pero la cosa no terminó ahí. Min-gyum empezó a sentir que lo tenía encima todo el tiempo. Chun Sam lo saludaba a primera hora, lo miraba de reojo en clase, se le pegaba en el almuerzo, incluso cuando no comía, y lo seguía hasta al baño. Min-gyum ya estaba al límite de la paciencia. Harto de sentirse seguido a sol y sombra, Min-gyum confrontó a Chun Sam en el baño. «Hey, Kim Chun-san, ¿por qué me seguís? ¿Sos un perro? Deja de seguirme, es raro». Chun Sam se encogió, admitiendo que solo quería ser su amigo. Min-gyum, aunque le dolió la carita triste de Chun Sam, le dijo con firmeza que no quería ser su amigo. Pese a la negativa, Min-gyum le apuró a Chun Sam para que se lavara las manos. Luego lo arrastró hasta un cubículo del baño y cerró el seguro, sin dejar lugar a dudas sobre lo que iba a pasar. Chun Sam, resignado, preguntó si eso era lo que Min-gyum quería. El vampiro dudó por un momento, pero Chun Sam le agarró la mano y lo instó. «Hacelo antes de que cambie de opinión». Min-gyum, sin decir nada más, se inclinó y lo mordió, esta vez en el cuello. El dolor fue inmediato y Chun Sam se quejó con fuerza. Min-gyum, con los ojos ya totalmente rojos por el hambre, solo atinó a decir que lo haría despacio. Chun Sam, aliviado cuando terminó la mordida pero aún adolorido, le dejó claro que aquello no era como una donación de sangre, que le dolía de verdad y que no le daría más. Min-gyum, visiblemente satisfecho, solo asintió con la cabeza. Justo cuando salían, se encontraron con la enfermera. Con una mirada seria, se acercó a Chun Sam. «Chun Sam, una palabra, necesitamos hablar». «No tengo nada que hablar», respondió Chun Sam, visiblemente incómodo, mientras le hacía una seña a Min-gyum para que no empeorara la situación. La enfermera los miró a los dos con una expresión seria, sin creerle ni una palabra. Al día siguiente, en clase, Min-gyum se enteró de que le tocaba limpiar el aula. Sin embargo, antes de que pudiera empezar, la profesora lo llamó a un lado. Le dijo a Min-gyum que le parecía muy lindo que se llevara tan bien con Chun Sam y que como él no tenía a nadie, Min-gyum debería cuidarlo y preguntarle por sus planes a futuro. Min-gyum, por dentro, se estaba muriendo de la vergüenza, pensando en lo que ya sospechaba la enfermera. Como si fuera poco, la profesora le dio una caja de galletas de chocolate depresivas a Min-gyum, pidiéndole que se esforzara con la limpieza y que se encargara de que los demás chicos se fueran a tiempo. Min-gyum solo pudo pensar, ¿una coima? Mientras Min-gyum limpiaba, extrañado de que la profesora supiera que le gustaban los dulces de chocolate, Chun Sam se le acercó de nuevo, queriendo irse a casa juntos. Harto de su insistencia, Min-gyum lo empujó con la escoba, gritándole que lo dejara en paz. Una compañera de clase observó la escena, pensando que Min-gyum lo estaba espantando como a un perro. Esa misma tarde, Min-gyum recibió un mensaje confirmando una entrevista para un trabajo de camarero. Fue a la entrevista y aunque el dueño del restaurante dudaba en contratar a un estudiante de tercer año, Min-gyum insistió en que necesitaba el trabajo, que vivía cerca y que sería de confianza. Finalmente, el dueño, apurado por encontrar a alguien, aceptó contratarlo para empezar al día siguiente. De regreso a su casa, Min-gyum se preguntaba si realmente era necesario tener un trabajo de medio tiempo. Pero al entrar en su departamento vacío, los recuerdos de su pasado lo invadieron. Se vio a sí mismo de chico, escuchando a su padre decirle que había preparado un lugar para él, que viviera como quisiera, pero que no volviera a aparecer en su vida. Con la cara mojada por el agua que se echó para reanimarse, Min-gyum se prometió que viviría bien, que llenaría su vida con lo que quería, todo para no volver a aparecer ante su padre, justo como él había querido. Más tarde, ya de noche, Min-gyum iba en el auto con la enfermera cuando, para su sorpresa, vieron a Chun Sam paseando a un perro.
Min-gyom iba en el asiento del copiloto, visiblemente incómodo. Apenas pudo contener un temblor en su pierna mientras la enfermera lo miraba y mencionaba a Chun-sam con cierta picardía. La situación le traía viejos recuerdos, la imagen de una mujer, tal vez su madre o alguien cercano, pidiéndole perdón mientras él la consolaba, una escena cargada de tristeza y dificultad. De vuelta a la realidad, Min-gyom trataba de concentrarse en sus estudios en casa, pero la dificultad era evidente. Su impulso vampírico era fuerte y a menudo se encontraba mordiéndose el brazo para calmar esa sed. Para distraerse, se sumergió en la lectura y aunque intentó ir a dormir, se enganchó con un libro de un autor que le gustaba, quedándose despierto hasta el amanecer. Al día siguiente, la prisa era su compañera. Se preparó un almuerzo sencillo pero nutritivo, con huevos y frijoles, comida hecha en casa que lo mantenía en pie. En el colegio, la rutina de siempre. Sus compañeros iban al comedor y él se quedaba solo, sintiéndose cada vez más aislado. Estaba cansado y sabía por qué. Creía que todos lo evitaban por culpa de Chun-sam. De repente, Chun-sam se le acercó con una bebida o comida, pero Min-gyom lo rechazó con un brusco «no te doy nada», empujándolo y dejándolo cabizbajo. Min-gyom se dijo a sí mismo que no debía importarle, aunque su mirada reflejaba una mezcla de ira y frustración, y que, estando lleno, se sentía en paz. Mientras tanto, en la sala de profesores, la enfermera compartía el almuerzo con sus colegas. La conversación giraba en torno a los exámenes y la presión que sentían, tanto ellos como los alumnos. Una de las profesoras, con un suspiro, reveló que su propia hija estudiaba en la escuela y que le resultaba difícil separar su vida laboral de la personal, lamentando haberla matriculado allí. De nuevo en clase, el ambiente se tensó cuando el profesor anunció un examen sorpresa. Min-gyom, que parecía haberse dormido o distraído, se lamentó. Intentó despertar a Chun-sam, que estaba profundamente dormido en su pupitre. Para su sorpresa, cuando revisaron los resultados, Min-gyom apenas sacó un 20, mientras que Chun-sam obtuvo una calificación perfecta. Min-gyom no entendía cómo, si nunca lo había visto estudiar, Chun-sam podía ser tan bueno. Al salir de clases, Min-gyom se fue directo a su trabajo de medio tiempo en un restaurante. El lugar era un caos y el trabajo, que parecía para 2 personas, lo dejaba exhausto. Una compañera mayor, al verlo tan agobiado, le ofreció un trozo de salchicha que su hijo le había dado. Un rato después, al sacar la basura, Min-gyom se encontró con un gato callejero. Sin dudarlo, le ofreció un pedazo de su salchicha, preguntándole al animal si tenía hambre. Min-gyom le tiró el pedazo de salchicha, pero antes de que el gato pudiera acercarse, un señor mayor salió de una puerta y lo regañó. Le dijo que si no iba a criar al animal, no lo alimentara, porque después los gatos vuelven y rompen las bolsas de basura. Que si no iba a hacerse responsable, no hiciera esas cosas. Min-gyom lo escuchó pensativo y más tarde, mientras caminaba solo por la noche de vuelta del trabajo, esa conversación seguía rondándole la cabeza. Ya eran las 10 y pensaba en lo peligroso que era, en el sueldo que le pagaban, en que tenía que seguir solo hasta el sábado. De pronto, una mano lo agarró y lo arrastró a un callejón oscuro. Otro vampiro lo tenía acorralado, intentando morderlo. Min-gyom se resistió. ¿Vas de casa otra vez?, le preguntó. El otro vampiro, agitado, le explicó que los pura sangre podían beber sangre de animales, pero que ellos, los mitad, solo podían de personas. Al ver la resistencia de Min-gyom, le ofreció con cierta condescendencia: alimentarte yo mismo para que te vayas tranquilo a casa. Min-gyom lo rechazó con firmeza. Después del tenso encuentro, Min-gyom volvió a ver el pedazo de salchicha en el suelo y las palabras del señor resonaron en él: si no te vas a hacer responsable, no lo alimentes. De alguna manera, eso lo hizo volver a su casa con una idea clara. Y es que ahora, en la comodidad de su cama, Min-gyom dejaba que Chun-sam se alimentara de su mano. Lo miraba con una expresión que mezclaba dolor y resignación mientras le acariciaba la cabeza. Era un pacto tácito, él se haría cargo. Pero, ¿por qué Chun-sam era diferente? La respuesta nos lleva a su infancia. De niño, Chun-sam era sometido a constantes extracciones de sangre. Un hombre, su padre, y un investigador de una compañía farmacéutica le hablaba con calma mientras le sacaba tubos y tubos, diciéndole que era paciente y que en media hora le sacarían más. Le daba chocolates para que comiera y recuperara energía, mientras el pequeño Chun-sam narraba su propia historia. Era hijo de un error de juventud de su padre. Su madre había muerto por complicaciones en el parto, y para su padre, él siempre fue una carga no deseada.
Recordaba a su padre fumando y diciéndole que se fuera a dormir si tenía hambre, que ya estaba bastante molesto. Solo había una silla en la mesa de su casa, y su lugar era en el suelo, mirando a su padre comer, rogando por comida, mientras el hombre lo miraba de reojo con una mueca. Una infancia marcada por el rechazo y el constante uso de su cuerpo. De niño, Cheon-sam solo conocía el hambre. Cuando por fin se sentaba a comer, su padre le ofrecía arroz con sopa, pero lo cargaba con tanto picante que era imposible tragar un bocado. Cheon tosía, pidiendo agua desesperado, pero su padre solo lo reprendía. «Vos sos hombre y ni siquiera podés comer esto, no servís ni como sanguijuela de verdad». La comida no era un sustento, era una prueba, un castigo. Cheon-sam, sentado en el suelo, veía a su padre comer en la mesa, mientras le decía que no había nada para él, que si quería comer, debía ganárselo. Y Cheon-sam entendió que no era una amenaza vacía. A partir de ese día, aprendió a trabajar. Recolectaba botellas vacías, las cambiaba por monedas y compraba algo tan simple como un chocolate, que le sabía a la gloria, la primera recompensa por su propio esfuerzo. Así se acostumbró a la vida, hasta que un día, persiguiendo una botella que se le había escapado, un auto lo atropelló. Despertó en una cama de hospital, conectado a un respirador. Un doctor se preguntaba si había algo extraño en él, algo que lo hacía diferente. Mientras tanto, en un laboratorio, su padre, un investigador, hablaba con sus colegas sobre la necesidad de conseguir más muestras de sangre, sangre que consideraban preciosa para el éxito de su investigación. Justo entonces, su teléfono sonó. Al otro lado de la línea, una voz le preguntó, ¿es usted el padre de Park Min-gyom? El hombre, que resultó ser el mismo padre que había maltratado a Cheon-sam, se sorprendió al escuchar ese nombre. Sin perder un segundo, corrió al hospital. Al ver a Cheon-sam intubado, pensó con un torcido alivio. El papá de este chico la debe estar pasando mal. Pero gracias a Dios, si no tuviera un agarre tan firme a la vida, no hubiera sobrevivido. Para él, la supervivencia de su hijo no era una alegría paternal, sino la garantía de que su recurso seguiría disponible, un siniestro valor que Cheon-sam no podía ni imaginar. Desde muy chico, para su padre, Cheon-sam era solo un recurso. Lo cargaba malherido, no por afecto, sino pensando en la mucha sangre que necesitaba. Le hacía sentir que se ganaba el sustento cada vez que le extraían sangre, un ritual macabro de un padre que veía a su propio hijo como un mero suministro. Con la sangre de Cheon-sam, la investigación del padre prosperó inesperadamente, trayéndole reconocimiento. Pero la prosperidad venía con un precio, la formación de una nueva familia, donde Min-gyom, su otro hijo, era un extraño. En la mesa familiar, el padre y su nueva pareja reían y compartían, mientras para Min-gyom solo había frialdad. Min-gyom era solo un niño cuando su padre llegaba borracho, un olor dulce que se le grabó. Pronto vería manchas de sangre en la camisa de su padre, presagiando el oscuro secreto. La llegada de la inversora como madrastra marcó el inicio de un abandono emocional. Min-gyom lo sintió, aunque era muy chico. Su intuición le decía que algo no andaba bien. Vio cómo su padre y esa mujer formaban una familia, un círculo del que él estaba excluido. La hija de esta nueva unión recibía todo el cariño y los privilegios. Mientras ella planeaba viajes a Europa con la bendición del padre, Min-gyom, al intentar compartir su logro de sacar la mejor nota en un examen, era ignorado. Él entendía el juego. Si él pedía algo, la hija favorita no lo tendría, y el padre nunca permitiría eso. Pero lo más cruel es que incluso con su nueva familia, el padre no dejó de usar a Min-gyom. Lo visitaba en su cuarto solo para extraerle sangre. Un «hiciste bien» o un «buenas noches» después de cada extracción, palabras vacías, le daban a Min-gyom una falsa sensación de seguridad, un eco perverso de amor paterno que lo mantenía atado a ese ciclo de miedo y explotación. El tiempo pasó, y mientras Min-gyom se acercaba a la adultez, sus impulsos vampíricos lo hacían sentir una sed constante. Escuchó a su padre. «No le voy a dar plata a tu hijo», le dijo ella a él. «Tenés que cumplir nuestra promesa, hacelo desaparecer por completo de nuestras vidas». La promesa de su padre no era de protección, sino de abandono total. Una vez que ya no fuera útil, lo descartarían sin remordimientos. Recordando esas palabras, Min-gyom veía el reflejo de su pasado. Su padre, con esa indiferencia fría, le había dado la espalda, forzándolo a cargar con todo y a valerse por sí mismo.
Esa imagen de sí mismo siendo alguien al que pasaban por encima lo perseguía. Ya no quería que lo volvieran a pasar por encima. Mientras esos pensamientos lo atormentaban, Chun-Sam lo sacó de su trance, ofreciéndole su mano para que se alimentara. Min-gyom le dijo que estaba satisfecho, pero Chun-Sam insistió. Te voy a dar sangre cuando la necesites, pero no andes atacando gente, ¿ok? Min-gyom, sorprendido por la amabilidad inesperada, preguntó el por qué. Chun-Sam, con una naturalidad un poco descarada, le replicó. ¿Te estás burlando de mí? Si tengo de sobra. ¿Te estoy haciendo un favor o no la querés? Viendo la sinceridad detrás del tono burlón, Min-gyom le dio las gracias y prometió confiar en él. Aprovechando el momento y sintiéndose más ligero por la sangre, Min-gyom le pidió ayuda a Chun-Sam con sus estudios. Ya que sos tan bueno, ayúdame a corregir mis respuestas. Por favor, enséñame. Y así fue como Chun-Sam se convirtió en su tutor nocturno. Mientras Chun-Sam le preparaba algo para mantenerse despierto, Min-gyom lo miraba con un sonrojo apenas disimulado. Lejos de allí, la madrastra de Min-gyom también estaba de trasnoche, preparando café y notando una llamada de alguien llamado Sam en su teléfono. La preocupación se dibujaba en su rostro, sumando un nuevo hilo de tensión a la compleja red familiar. Volviendo a la sesión de estudio, Chun-Sam trataba de explicarle un concepto complicado a un Min-gyom bastante distraído. No tiene por qué ser tan difícil, solo usa esta fórmula. Pero si te equivocas acá, le explicaba Chun-Sam. Al ver que Min-gyom se perdía, se exasperó. A ver, ¿me estás entendiendo? Te lo explico una vez más y si volvés a colgarte, te saco de mi casa. A pesar de las amenazas, la sangre de Chun-Sam parecía hacer milagros. Min-gyom estaba concentrado, respondiendo correctamente. Bien hecho, resolviste problemas aplicados, no solo memorizaste las respuestas. Lleva tiempo, pero lo estás logrando, lo felicitó Chun-Sam. Min-gyom se sintió emocionado por el progreso y notó que su mente funcionaba mejor. Chun-Sam, por su parte, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado Min-gyom. ¿Será que antes estaba tan apático por el hambre? De repente, Min-gyom miró su celular. Ya era casi medianoche y tenía una llamada perdida. Es tarde, ya me tengo que ir, ya estuve acá mucho tiempo. Chun-Sam lo vio irse, por la ventana del 5.º piso. ¿Pero qué estás haciendo, loco? Este es un 5.º piso, gritó Chun-Sam horrorizado. Sin embargo, Min-gyom simplemente extendió sus alas de vampiro y saltó al vacío, alejándose volando por el cielo nocturno. «Ah, funcionan. Adiós», le dijo Min-gyom con una sonrisa antes de despedirse con un «que duermas bien». Chun-Sam al principio se quedó pasmado, luego reaccionó. «¡Ey, llévate los zapatos!». Pero la gracia duró poco. Mientras volaba por la ciudad, Min-gyom sintió que su cuerpo no respondía del todo bien. Sus alas empezaron a fallar y empezó a caer, perdiendo sus zapatos en el proceso. Chun-Sam, que seguía en la ventana, vio los zapatos caer y, preocupado, salió corriendo en su búsqueda. Buscó por todos lados, el celular en la mano, con una angustia evidente. A la mañana siguiente, Chun-Sam llegó al colegio temprano, agotado, sin haber dormido nada. Había tomado remedios para el resfrío de la preocupación y no había pegado un ojo pensando en Min-gyom, como un perro mojado por la lluvia. Se preguntaba si se había lastimado por su culpa. Pensó que sería el primero en llegar, pero al abrir la puerta del aula, encontró a Min-gyom plácidamente dormido en un banco. La mezcla de alivio y furia hizo que Chun-Sam lo agarrara por el cuello de la camisa. Min-gyom apenas si se estaba despertando, y Chun-Sam, todavía furioso por la noche de angustia, lo agarró por el cuello de la camisa. Lo bombardeó a preguntas, preocupado de que se hubiera lastimado al caer, pero Min-gyom, con esa indiferencia que a veces lo caracterizaba, le aseguró que, como vampiro de sangre mezclada, se curaba rápido. Chun-Sam se sintió tonto por haberse preocupado tanto. Después de ese momento tenso, Chun-Sam cambió de tema, pidiéndole su número de celular. Min-gyom se lo dio sin dudar y Chun-Sam lo guardó en su teléfono. Mientras Min-gyom miraba de reojo, Chun-Sam dudó un segundo y con una sonrisa disimulada decidió guardarlo no como Kim-gi, sino como mascota. Sin embargo, la preocupación de Chun-Sam por Min-gyom era más profunda que cualquier apodo. Con el aula aún vacía, le ofreció algo de desayuno, demostrando que su cuidado trascendía los roces. Pero lejos de la escuela, un drama mucho más oscuro se desarrollaba. El padre de Min-gyom consultaba a una especie de adivino, buscando respuestas sobre su problemático hijo.
El adivino, sin rodeos, le dijo que la situación de Min-gyom era culpa suya y que iba en contra de la providencia. Sin embargo, le reveló que había una persona importante en la vida de Min-gyom, alguien que podría traerle fortuna y a quien debía servir bien. Una persona exaltada que, si no se le atendía correctamente, podría irse. Lo único que podía hacer el padre era observar, sin poder intervenir. De vuelta en clase, la advertencia del adivino parecía tomar forma. Min-gyom luchaba por mantenerse despierto, cayendo en un sueño profundo a pesar de los exámenes. Chun-sam intentaba despertarlo, pero era inútil. Min-gyom, al despertar, entró en pánico al darse cuenta de que se había dormido. La jornada escolar avanzaba y los demás alumnos ya hablaban de la hora del almuerzo. Mientras tanto, Min-gyom se dirigió a la enfermería pidiendo bebidas vitamínicas. La enfermera, que ya sospechaba de la relación entre los dos, le preguntó directamente para quién eran. Min-gyom dudó, pero ella, con una mezcla de suspicacia y ternura, le dio un extra, diciendo que lo pagaba de su propio bolsillo. Con las bebidas y las notas en mano, Min-gyom regresó al aula, donde Chun-sam lo esperaba. Le entregó las vitaminas y apuntes, notando el cansancio de Chun-sam. Min-gyom le agradeció, sorprendido por su constante apoyo. Al ver la dedicación de Chun-sam, Min-gyom no pudo evitar preguntar: ¿podría ir a tu casa otra vez? La necesidad de su tutor y quizás la búsqueda de un refugio era más fuerte que su orgullo. Con esa pregunta, Min-gyom dejó clara su necesidad de Chun-sam. A pesar de las miradas curiosas y los chismorreos de otros alumnos sobre su extraña cercanía, la rutina entre ellos ya estaba marcada. Chun-sam se había convertido en su proveedor de sangre y su tutor personal. Así empezaron una rutina. Min-gyom desayunaba en casa de Chun-sam y por la noche, después del trabajo, volvían juntos. Min-gyom mandaba mensajes a Chun-sam, a quien tenía agendado como mascota, preguntando si podía ir ya. Los rastros de las mordidas en el brazo de Chun-sam eran prueba de la intensidad de Min-gyom, dejando marcas rojas que le impedían usar ropa de manga corta. Pero no todo era sacrificio. Chun-sam notó lo rápido que Min-gyom aprendía. Él, que antes solo dormía en clase, ahora estudiaba con un entusiasmo que asombraba. El vampiro le confesó su nuevo sueño. Quería ir a la universidad y convertirse en profesor o empleado del gobierno. Era una ambición que Chun-sam no compartía del todo, pues a él el estudio le costaba más, pero se alegraba por Min-gyom. Una noche, mientras estudiaban, Chun-sam se atrevió a preguntar por qué Min-gyom vivía solo. La respuesta fue breve y dolorosa. Mis padres querían que fuera a una buena escuela, solo me mandaron acá. La atmósfera se puso pesada y Chun-sam, dándose cuenta del golpe, decidió cambiar el tema. Dijo que tenía hambre y que tomarían un descanso. Min-gyom, aún afectado por el recuerdo de sus padres, revisó la heladera. Estaba casi vacía. Estaba tratando de ahorrar, pero el hambre era una bestia difícil de domar. Empezó a alucinar con 2 huevos hablándole, uno diciéndole que comiera y estudiara, el otro que fuera paciente y ahorrara. La desesperación le ganó. Chun-sam, que lo veía desde lejos, le preguntó si le gustaban unos libros, pero Min-gyom ya no lo escuchaba. El hambre era tanta que sin pensarlo agarró un huevo y lo reventó contra el suelo, en un estallido de frustración y necesidad. Con una mirada de puro terror y sus instintos vampíricos descontrolados, Min-gyom le gritó a Chun-sam que se fuera, que se perdiera en ese mismo instante. Chun-sam, asustado y sin entender del todo lo que pasaba, obedeció y salió de la habitación, cerrando la puerta. Afuera, mientras se limpiaba las heridas del brazo, Chun-sam se dio cuenta del peligro. La plata, o la falta de ella, era aterradora. Decidió que al día siguiente donaría sangre de nuevo para conseguir efectivo. Pensaba en cómo, cuando su padre tenía dinero, no se preocupaban por cosas tan insignificantes. Era una realidad lejana y dolorosa. Decidió que al día siguiente donaría sangre de nuevo para conseguir efectivo. De repente, unos golpes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Era Min-gyom, que asomó la cabeza con una bolsa de comida en la mano. Se disculpó, diciendo que había traído la cena como una forma de pedir perdón por el incidente del huevo roto. Chun-sam, aún algo sorprendido, lo dejó pasar. Se sentaron a comer. Min-gyom le ofreció su plato a Chun-sam, pero luego, con una sonrisa curiosa, le hizo entender que lo que realmente tenía para comer estaba en su propio cuerpo. Chun-sam, que ya había entendido la indirecta, se negó a que lo mordieran en el cuello para evitar cualquier marca visible. Así que, con un pequeño suspiro, mordió el dedo de Min-gyom,
conformándose con lo que podía obtener de ahí. Para romper un poco el ambiente, Min-gyom le preguntó a Chun-sam si conocía a Kim Soo-il, un autor. Chun-sam se transformó al instante en un fanático apasionado, hablando sin parar sobre los libros del escritor y cómo había evolucionado su estilo. Min-gyom lo escuchaba con atención, descubriendo esa faceta tan particular de su tutor. Cuando Chun-sam se dio cuenta de lo mucho que había hablado, Min-gyom lo tranquilizó y prometió leer más sobre el autor. Después de desearse suerte para el examen del día siguiente, Min-gyom se despidió. Chun-sam llegó a su casa y su padre, el investigador, lo recibió con un breve «¿Sos vos, Chun-sam?», sin levantar la vista de su computadora. Al día siguiente, en medio del examen, la tensión se sentía en el aire. Min-gyom, con los labios resecos, miraba su hoja con una concentración que Chun-sam sintió extraña. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era evidente que el hambre vampírica estaba volviendo. Estuvo a punto de morderse a sí mismo, pero se contuvo, disimulando su impulso con un «me estoy preparando para el examen». Cuando llegó el momento de revisar las respuestas, Chun-sam se quedó atónito. Min-gyom había marcado todo mal. A pesar de todas las horas de estudio juntos, parecía haber olvidado cada cosa que le había enseñado. «Che, olvidaste todo lo que te enseñé», le reprochó, sintiendo que su orgullo como tutor se iba por la borda. Pero Min-gyom no reaccionó con frustración. En un impulso de alegría desmedida, se abalanzó sobre Chun-sam y lo abrazó con fuerza. Chun-sam, perplejo y sonrojado por la cercanía repentina, no entendía nada. ¿Este chico estaba realmente loco? «Perdóname, nunca saqué tan buenas notas», exclamó, con el rostro sonrojado de pura felicidad. Min-gyom, ajeno a la confusión de Chun-sam, le sonrió con una dulzura inusual y le dijo «gracias». Chun-sam se quedó ahí, sin saber qué hacer ante la peculiar reacción de su vampiro. Fue en ese momento que Min-gyom, quizás también abrumado por la situación, salió disparado de la enfermería, cerrando la puerta de golpe y dejando a Chun-sam con el corazón a mil. Ahí, solo, Chun-sam se preguntaba qué demonios le pasaba. «¿Por qué me siento así? Él es un chico», pensaba, mientras el rubor le subía a la cara. Y a pesar de la confusión, una parte de él deseaba que Min-gyom le agradeciera más, mucho más. Mientras tanto, Min-gyom, todavía un poco aturdido, ya estaba en la calle, camino a su trabajo. Las manecillas del reloj marcaban las 9:30 de la noche. Agotado, se encontró con su jefe, quien notó su cansancio extremo. Min-gyom, con la voz apenas saliendo, aseguró que podía con todo, temiendo que, si decía la verdad, lo mandaran a casa y no pudiera volver a trabajar. Ese día era especial, ya había pasado un mes desde que empezó en el lugar, y al final de su turno, su jefe le depositó el salario. Con algo de plata en el bolsillo, Min-gyom fue al supermercado. Miró los precios, calculando cada gasto, notando ofertas y lamentando no poder comprar más porque no tendría con quién compartirlo y se le echaría a perder. La vida de un vampiro que vive solo y trabaja duro no era fácil. Mientras hacía las compras básicas, su mirada se detuvo en un producto nuevo, un protector labial con aroma a flor de pera. Enseguida recordó a Chun-sam y cómo sus labios se veían resecos la última vez que estuvieron cerca. No sabía cómo se lo daría, pero lo compró. Al salir del supermercado, Min-gyom, cargando unas bolsas que parecían pesarle 1 tonelada, se quejaba de lo mucho que le dolían las manos. Soplaba el aire caliente sobre sus dedos enrojecidos y en su mente la imagen de Chun-sam aparecía, casi como si estuviera allí para ayudarlo. Y como si lo hubiera invocado, de la nada, Chun-sam apareció de verdad, asustándolo a muerte. «¿Qué haces acá? El examen ya terminó», exclamó Min-gyom sorprendido. Chun-sam, con una calma inusual, le dijo que solo había sentido que tenía que venir, y de inmediato le quitó las bolsas pesadas para llevarlas él. Caminaron hasta la casa de Min-gyom, donde Chun-sam le devolvió las compras. Antes de que se fuera, Min-gyom lo detuvo, sacando el bálsamo labial. «Es para vos», le dijo, algo torpe. «Tus labios estaban secos y cuando me tocas me da escalofríos». Chun-sam se quedó un segundo, sorprendido. ¿En serio? Después de agradecerle, y ya dentro de su casa, Chun-sam olió el bálsamo. Un olor a flor de pera que para ser un producto para hombres le pareció bastante fuerte. Y otra vez, la imagen de Min-gyom, pero esta vez con flores en el pelo, apareció en su mente. ¿Qué estaba pasando con él?
y esa imagen de Min-gyom con flores en el pelo lo perseguía, dejándolo completamente confundido. Min-gyom se despidió de Chun-sam con una sonrisa satisfecha, dejando al chico completamente ruborizado, sin entender lo que sentía. Era la primera vez que el vampiro se iba antes que él, y se le hizo raro. Para colmo, el estómago le empezó a doler, el pan barato que había comido le estaba pasando factura, producto de los recortes que hacía para poder seguir donando sangre. Así que fue directo a la enfermería. La enfermera, al verlo, le dijo que su amigo Sam acababa de estar ahí. Chun-sam se quedó pensando, ¿Sam? ¿Acaso se refería a él? Mientras la enfermera le preguntaba por su malestar, la cabeza le dio un vuelco. Se imaginó a Min-gyom y la enfermera casi besándose, una fantasía atrevida que descartó de inmediato, recordándose que eran profesor y alumno, y que las mujeres siempre estaban comprando y usando productos nuevos como el bálsamo, aunque no podía negar que la enfermera era realmente linda. Después de recibir la medicina para el estómago, escuchó a unos compañeros comentar lo bien que se veía Chun-sam últimamente, lo guapo que estaba y cómo ya no se desmayaba. Le sorprendió escuchar que otros pensaban que se veía bien, cuando él seguía sintiéndose tan vulnerable. Encontró a Min-gyom esperándolo en el aula. Le contó que había ido a la enfermería por el dolor de estómago, y Min-gyom, con una mirada preocupada, lo consoló, apoyando su cabeza en el escritorio junto a él y dándole suaves palmaditas en la espalda, diciéndole que no debía enfermarse. Al salir de la escuela, Min-gyom le preguntó si iba a la escuela de refuerzo, a lo que Chun-sam respondió que sí. Min-gyom, preocupado por la palidez de Chun-sam, le ofreció acompañarlo hasta sus clases de refuerzo. Chun-sam insistió en que no estaba enfermo, aunque por dentro se preguntaba por qué Min-gyom se preocupaba tanto y, de paso, si iba a llegar tarde a su trabajo por esta situación. Justo en ese momento, una pelota de béisbol salió disparada hacia ellos. Sin pensarlo dos veces, Min-gyom empujó a Chun-sam para apartarlo y atrapó la pelota con la mano desnuda, dejando a todos los jugadores y espectadores boquiabiertos. Con la misma facilidad, lanzó la pelota de vuelta, haciendo que todos se preguntaran quién era ese chico tan impresionante. Algunas chicas incluso lo comentaron, admirando su fuerza. Después de ese incidente, Chun-sam se fue a su trabajo de medio tiempo en el restaurante, donde lo esperaba una sorpresa, un nuevo compañero. Su jefe le presentó a Han Jong-won, un tipo de pelo largo y actitud relajada que, según el jefe, los ayudaría mucho. Chun-sam, agotado de trabajar solo, se sintió tan aliviado que casi lo llamó su salvador. Jong-won, entre risas, bromeó sobre la voz de Chun-sam, diciendo que parecía de chica, pero luego lo halagó, comentando lo atractivo que era y que seguramente tenía muchas admiradoras. En medio de la presentación, el jefe se refirió a Chun-sam como Park Min-gyom, lo que lo dejó un poco descolocado. ¿Acaso el jefe lo había confundido con otra persona? Jong-won, también sorprendido, le preguntó a Chun-sam si era el tal Park Min-gyom, y Chun-sam solo pudo responder con un vago «ah». El nuevo compañero, Jung-won, le comentó que era increíble que a sus 19 años, siendo un estudiante de tercer año, ya trabajara a medio tiempo. Luego, de forma casual, le preguntó si tenía una hermana mayor, a lo que Chun-sam respondió que no. El jefe interrumpió la charla, pidiéndoles que se concentraran en el trabajo y aclarando que Jung-won solo estaría por un tiempo. Aún así, Chun-sam no podía ocultar su alivio de tener una mano extra. La jornada avanzó y pronto el restaurante se llenó de clientes. Varias mujeres de una oficina cercana reconocieron a Jung-won, emocionadas de verlo de nuevo y pidiendo sus platillos favoritos, lo que dejó claro que no era la primera vez que trabajaba ahí. Chun-sam, viendo el ajetreo y cómo Jung-won manejaba la situación con naturalidad, se dio cuenta de lo bien que se complementaban. Al final de la jornada, mientras limpiaban, Chun-sam comentó que nunca había tenido tantos clientes trabajando solo. Jung-won, estirándose, dijo que se las arreglaba, pero que se sentía mucho más cómodo trabajando con él. Chun-sam, ya con más confianza, le preguntó directamente a Jung-won por qué lo miraba tanto. «¿No será que te intereso, verdad?» Jung-won se rió y le respondió, «Oye, a mí me gustan las mujeres», para luego, con una sonrisa pícara, añadir, «pero también me gustan los hombres». La revelación dejó a Chun-sam con los ojos bien abiertos. Jung-won aclaró rápidamente que no se trataba de que le gustara Chun-sam en particular, sino que simplemente era bisexual. Chun-sam, un poco avergonzado, aceptó la explicación, pensando que Jung-won no se fijaría en cualquiera. Pero Jung-won, con una última mirada, le dijo, «Te sigo mirando porque me pareces maravilloso».
Esa declaración dejó a Chun-sam un poco desconcertado, pero la verdad es que Jung-won era una persona abierta, y eso le gustaba. Al terminar el turno en el restaurante, Chun-sam y Jung-won empezaron a caminar juntos. Jung-won le preguntó si su casa estaba por ahí y si vivía solo. Chun-sam, un poco avergonzado, confirmó que sí, que no tenía a nadie que lo esperaba. Le contó que estaba en tercer año de secundaria, que había tenido problemas en casa y que por eso había decidido vivir aparte. Jung-won le preocupó escucharlo. Eso es muy duro, deberías estar estudiando. ¿Y trabajas solo? ¿Estás comiendo bien?, le preguntó con sinceridad. Chun-sam intentó restarle importancia, diciendo que a veces comía bien, pero Jung-won interpretó que eso significaba que la mayoría del tiempo no lo hacía. Antes de despedirse, Jung-won señaló su casa y le dijo que la próxima vez que se vieran, él le cocinaría. Chun-sam le agradeció y se despidió. Mientras tanto, en la escuela, Min-gyom estaba en una reunión con su consejera por los resultados de sus exámenes. La mujer le preguntó si quería ir a la Facultad de Educación de la Universidad K. Él confirmó que sí, aunque todavía no había decidido la carrera. La consejera se sorprendió de que no considerara otras opciones y le preguntó si su padre sabía de sus planes. Min-gyom, cortante, dijo que no había forma de que lo supiera. La consejera le advirtió que sus notas eran buenas para entrar, pero que sin la ayuda de su padre y el costo altísimo de la Universidad K sería muy difícil. Min-gyom la interrumpió inflexible. «Voy a ir a la Universidad K». La consejera, resignada, lo despidió. Min-gyom, al salir de la oficina, pensó que no le importaba el dinero. Buscaría una beca o cualquier otra forma, pero ir a esa universidad. Su determinación era inquebrantable. Luego, la consejera suspiró, diciendo para sí misma que el futuro de ese chico se veía muy oscuro. En el pasillo, la misma consejera se encontró con el profesor de Min-gyom y Chun-sam. En ese momento, Min-gyom pasaba por ahí y una estudiante menor, visiblemente nerviosa, se acercó a preguntarle si era de tercer año. Él le preguntó por qué. La chica, sonrojada, le dijo que lo había visto antes con ese chico en el campus, señalando a Chun-sam a través de una ventana del aula. Le preguntó su nombre y Min-gyom le dijo Kim Chun-sam. La chica, encantada, lo describió como tan lindo y como el protagonista de una novela. Min-gyom, con una mirada fría, notó que Chun-sam estaba atrayendo a muchas chicas últimamente. Entonces se dirigió a la estudiante. «Mira, él ya tiene a alguien que le gusta». «No deberías desear las cosas de otras personas». La chica se puso pálida y se fue avergonzada, negando que eso fuera lo que quería. Min-gyom la observó alejarse con una expresión de satisfacción antes de cerrar la puerta del aula. De repente, su rostro se puso rojo y se quedó pensando. «No mentí, yo lo salvé cuando se estaba muriendo. Le gustó así, claro, por supuesto». Luego, entrando al aula, vio a Chun-sam y se acercó para decirle que se sentara. Min-gyom, que ya estaba en el aula, vio a Chun-sam y se acercó para decirle que se sentara. Apenas llegó, notó que Chun-sam estaba completamente concentrado en su celular y le preguntó quién era o qué hacía. Chun-sam, un poco evasivo, le avisó que no iba a poder volver a casa con él después de clase. Min-gyom, intrigado, quiso saber con quién se iba a ver, si era un secreto, pero Chun-sam solo le dijo que quizás le contaría al día siguiente. Min-gyom, aunque algo molesto por la actitud misteriosa, le respondió que no necesitaba su permiso para nada. Al salir de la escuela, Min-gyom se fue solo, sintiéndose algo vacío, una sensación que no quiso admitir. Mientras caminaba, un auto pasó a su lado y, para su sorpresa, vio a Chun-sam adentro, acompañado por una chica. La visión lo dejó impactado y confundido. Más tarde, en su trabajo, Chun-sam estaba teniendo un día complicado. De mal humor, tiró sin querer unos platos. Han Jong-won, su compañero, se acercó para ayudarlo. Para la sorpresa de Chun-sam, Jong-won lo llamó Min-gyom mientras le preguntaba si podían hablar. Chun-sam, visiblemente enojado, se negó al principio, pero Jong-won insistió, sacándolo afuera del restaurante. Ya a solas, Jong-won le dijo que no lo estaba retando, sino que le preocupaba verlo tan decaído y cometiendo tantos errores, algo que no era común en él. Le aseguró que si había algo que lo inquietaba, podía contárselo. Chun-sam, dudoso, pensó que nunca hablaba de esas cosas, pero quizás con él era diferente. Jong-won, con una sonrisa, le preguntó si le gustaba a alguien, si había alguien que le había llamado la atención. Chun-sam se sonrojó y su corazón empezó a latir con fuerza, hasta que finalmente, soltando un suspiro, «Me gusta a alguien».
Young-wan se sorprendió y bromeó, diciéndole que pensó que se le iba a declarar a él. Chon-sam, avergonzado, le aclaró que no se conocían lo suficiente para eso. Después, Chon-sam le confió que la persona que le gustaba era muy popular y atraía a mucha gente, y que sospechaba que ya estaba con alguien, por lo que le daba miedo decir lo que sentía. Young-wan le aconsejó que tomara la iniciativa si estaba preocupado, y hasta le dijo, medio en chiste, que si esa persona tenía pareja, debía robársela, aunque también añadió que no debía salir con alguien que se dejara robar tan fácil. Chon-sam, pensativo, respondió que era fácil decirlo, pero que no sabía si la otra persona sentía lo mismo por él, y que quizás solo le gustaba alguna cualidad específica. Young-wan, divertido, le preguntó si era el heredero de una gran empresa, y luego, con una sonrisa, le propuso salir con él. Chon-sam se puso rojo otra vez. Young-wan, viendo su reacción, cambió el tema, preguntándole si la persona que le gustaba era una chica linda y si tenía una foto. Concluyó diciendo que a él le gustaban las personas atractivas y que un chico tan lindo como Chon-sam y una chica hermosa harían una linda pareja. Chon-sam, con un leve sonrojo, le aclara que la persona que le gusta es un chico. Young-wan se sorprende al principio, pero rápidamente se muestra más interesado, diciéndole que, aunque le encanta hablar de estas cosas, no deberían estar tanto tiempo fuera del trabajo. Le propone seguir charlando después y Chon-sam acepta, sintiéndose aliviado de haber compartido su secreto. Young-wan, por su parte, se queda pensando que al parecer a Chon-sam también le cuesta un montón cuando está con otro chico. Mientras tanto, en la casa del padre de Chon-sam y Min-gyom, el ambiente es tenso. El padre está bebiendo un líquido que parece sangre, mientras la madrastra lo acompaña. Cuando Min-gyom llega, visiblemente agotado, la madrastra lo saluda de forma distante. Min-gyom intenta hablar, pero su padre y la madrastra lo interrumpen, insinuando que todo va bien cuando uno se alimenta correctamente. Más tarde, en un banco del parque, Young-wan y Chon-sam retoman su conversación. Young-wan enciende un cigarrillo y se disculpa por el humo, explicando que está acostumbrado a la gente que fuma. Chon-sam le asegura que no hay problema. Con más confianza, Young-won le pregunta quién es el chico que lo tiene tan confundido, y Chon-sam le dice que es alguien que se sienta a su lado en clase. Young-won reflexiona en voz alta, comentando cómo ese chico se ha vuelto más apuesto desde que Chon-sam lo cuida, y que a él no le gusta eso. Le aconseja a Chon-sam que deje de hacer cosas por ese chico para que lo extrañe y dependa de él. Young-won le dice, si es un descarado que solo te usa y después te ignora, o si se siente atraído por vos, podés esperar y ver. De repente, la escena cambia a Min-gyom en su cama, visiblemente perturbado, apretando una almohada. Un flashback o sueño lo transporta a un momento íntimo con Chon-sam, quien lo abraza con ternura y le susurra palabras de aliento como «vos podés hacerlo» y «bien hecho». Min-gyom se ve avergonzado y con algo de culpa, preguntándose si mañana Chon-sam volverá a felicitarlo. Al día siguiente, en el aula, Min-gyom entra y su compañero de asiento le pregunta si ya llegó. Min-gyom, algo sorprendido, le pregunta por qué, y el compañero le explica que se está preparando para entrar a una universidad de educación física. Min-gyom lo mira con una mezcla de confusión y asombro. El compañero, emocionado, le cuenta a Min-gyom que un entrenador de béisbol lo contactó y que, después de unas pruebas, ya puede empezar a jugar. Lo mira y le dice que todo es por vos, que su ambición de entrar a la Universidad de Educación Física le dio el empujón para encontrar su propio objetivo. Min-gyom, por su parte, se sumerge en sus propios pensamientos, teniendo una visión extraña. Unas manos le quitan una cadena y otra persona se la pone al cuello a un tercero en un fondo rojo y perturbador. Es como una lucha interna, una sombra de control de la que Min-gyom se aleja mentalmente, diciendo que hoy no se siente bien para eso. Su compañero lo mira, preocupado, mientras Min-gyom chequea su celular. Le llegó un mensaje de su mamá, la madrastra, que dice que está enfermo y pregunta qué debe hacer. El compañero, viendo lo absorto que está Min-gyom con el teléfono, lo molesta y le pregunta si está hablando con alguna chica o si se volvió muy popular. Min-gyom niega que sea una chica, pero el compañero, con una sonrisa, piensa que una negación tan fuerte es una afirmación. Mientras tanto, en la mente de Min-gyom, otra imagen violenta y vampírica se proyecta. Él mordiendo a alguien, con alas oscuras brotándole de la espalda y sangre salpicando. Una voz interna le dice, de ahora en adelante, soy una persona especial para vos. Luego, como si nada, Min-gyom vuelve a la realidad de la clase pensando que no importa con quién hable el compañero. Para él hay una sola persona especial.
En el aula, Min-gyom intenta concentrarse en un libro, pero sus pensamientos vuelven a Chun-sam, preguntándose si ya terminó de leer cierto libro y si sabe algo de la nueva novela de su padre. En ese momento, la profesora entra al salón, más contenta de lo normal, con una energía que contagia el ambiente. Pero la calma dura poco, porque la profesora recibe una visita inesperada, el entrenador de béisbol de la escuela. Él le pregunta por Chun-sam y si ya decidió su futuro. El entrenador, impresionado por el buen físico de Chun-sam, sugiere que podría ser bueno para educación física. La profesora, visiblemente molesta y con el corazón acelerado, le responde que Chun-sam aún no decidió nada y que sería un desperdicio si eligiera esa carrera. Luego, la profesora llama a Chun-sam para hablar sobre su futuro. Mientras revisa sus papeles, se da cuenta de que su historial académico es, para decirlo suave, un desastre. Le dice que no se ponga nervioso, que muchos chicos pasan por esto, pero que él ya está en tercer año y el tiempo vuela. Apenas quedan 8 meses para que se decida. Su promedio es tan malo que no va a llegar a ningún lado si sigue así. Le insiste en que debe usar una estrategia y fijarse una meta. Chun-sam la mira, parpadeando, sin decir nada. Chun-sam solo mira parpadeando sin decir nada. La profesora, después de un intento de sonrisa, pierde la paciencia y le grita con frustración. ¿Es que tenés la boca tapada con miel o qué? ¡Esto es desesperante! Intentando mantener la calma, la profesora se preguntaba por qué Chun-sam era tan difícil. Otro profesor intervino, sugiriendo que quizá Chun-sam no podía hablar bien porque siempre estaba enfermo. Pero ella lo desestimó. Chun-sam podía hablar, y punto. Lo despidió, invitándolo a charlar de nuevo cuando quisiera, aunque por dentro se preguntaba si valía la pena el esfuerzo. Pensaba en él, sin amigos cercanos, siempre callado, con un cuerpo que parecía frágil. No mostraba interés en nada, y la profesora se sentía quemada, casi al punto de querer dejar de preocuparse. Mientras tanto, en el pasillo, su atención se desvió. Una mujer se le acercó y, para su sorpresa, se presentó como la mamá de Chun-sam. La profesora, asombrada, hasta le preguntó la edad, porque la mujer parecía su hermana. La supuesta madre sonrió dulcemente, comentando lo callado que era su hijo y cómo debía ser difícil para la maestra. Con una extraña naturalidad, la mujer explicó que no quería presionar a Chun-sam. Su cuerpo era débil, su vida corta, y no se le podía obligar a hacer nada que no quisiera. Luego, le pidió a la profesora que guardara el secreto de su parentesco, alegando que la gente no vería con buenos ojos que se supiera que Chun-sam estaba enfermo y la visitaba con frecuencia. La profesora, al ver a Chun-sam un poco después, parecía conectar los puntos de la madre con la falta de planes de futuro del chico. Se sentía mal por ser tan entrometida, pero la idea de que Chun-sam no tuviera planes para después de graduarse le angustiaba. Aún así, sus notas habían mejorado un poco últimamente, y pensó que tal vez debería seguir el camino de los demás. Incluso se le ocurrió que la educación física podría ser una opción para él. Fue en ese instante que apareció Min-gyom. El entrenador de béisbol, que estaba cerca, también preguntó sobre la educación física al ver a Chun-sam. La tensión se palpaba. Mientras el compañero de Min-gyom se concentraba en sus estudios, Min-gyom, sin rodeos, declaró su objetivo: «Voy a ir a la Facultad de Educación». Justo después, con una expresión seria y determinada, Chun-sam pronunció una frase clave: «Lo voy a hacer». ¡Qué final, gente! La profesora quería que Chun-sam destapara la boca, y al fin lo hizo. Así que ustedes destapen esos comentarios y díganme qué manhwa quieren que siga. Suscríbanse para no perderse su camino. ¡Nos vemos!